¿Qué onda, gente de Buffett Games? Bienvenidos al episodio 9 de esta serie, donde analizamos la evolución de los tazos en sus personajes, diseños, formas de jugar, etc. Si no has visto los episodios anteriores, te invito a que pases a verlos. Ya sabes, como siempre, te los dejo en la etiqueta de arriba. Nos ubicamos a finales del año 2011. Estamos en el Ecuador en el número de colecciones total de tazos. Caricaturas, animes, películas, mascotas de promociones y hasta la lucha libre había pasado por los tazos. Y después de tanto pedir por tantos años al mundo del gaming en estos coleccionables, por fin llega. ¿Qué será? ¿Minecraft? ¿Call of Duty? ¿Batman Arkham City? ¿Sonic Generations? No, Angry Birds. Capturamos a los Angry Birds en Gamesa y Sabritas. Nuevos vuelatazos. Junta a tus amigos, armen estructuras y derríbenlas. Vuela, derriba y ganas. Con los nuevos vuelatazos, los Angry Birds caen del cielo. Sí, el famoso juego con millones de descargas, ese donde lanzabas pájaros de una resortera para destruir las casas de unos cerdos verdes. El éxito de este adictivo juego llamó la atención de PepsiCo con el fin de incursionar en un nuevo público más joven. Con las últimas colecciones de Nickelodeon y Funky Punky, aún se intentó atrapar a un público no tan joven, ya que sí, teníamos un Bob Chavo, pero eran personajes con los que ya estábamos familiarizados. Lo mismo con Funky Punky, al ser una promo con tanto tiempo, algunos grandes conocían estos personajes por la primera o segunda generación, pero en cambio, los Angry Birds eran personajes nuevos, que si no habías disfrutado su juego, no sabías quiénes eran. En ese entonces, aún no había salido su película y demás productos. Nuevamente Sabritas, Gamesa y Sonrix se unieron para traer un concepto que iba acorde con la temática de lanzar pájaros, el regreso de los vuelatazos. Desde la colección de Yu-Gi-Oh! Del 2004, no veíamos esta especie de tazo, y aún más sorprendente, una colección llena de ellos. Muy parecida a la de los tazos armables de Hanna-Barbera. Esto con el fin de pegarse al concepto del juego y formar estructuras con tus tazos, con la finalidad de tirarlas. Que al final del día nadie jugaba de esa forma. De hecho, en esta colección nació el concepto de vuelatazo, ya que anteriormente en Yu-Gi-Oh! Eran llamados Fly, y en los de Hanna-Barbera eran tazos armables. La colección consta de 240 tazos, dividida en Classics, Prismatic Wrinkle, Silver Sandy, Mega Classic, Sticker, Lenticular, Shiny, Web Classic, Silver, Gold, Ultra Prisma, Mega Ultra Prisma, Foil Silver, Ultra Shiny y Gold Mini. En la parte trasera tenemos el logo del juego y un personaje del mismo. Del lado izquierdo, la marca ya sea Sonrix, Sabritas o Gamesa. Del lado derecho, el clásico logo de tazos con el agregado Vuela. Y en la parte inferior, la página web, el número del tazo y el nombre del material. Por primera vez, desde la llegada de los tazos Metallics en el año 2002, no teníamos al material en una colección completa de Sabritas. Hablando técnicamente, casi todos eran nuevos materiales, por el hecho de ser Vuela, porque fuera de los Classics eran nuevos para nosotros. Pero, sin ponernos tan técnicos, dentro de los nuevos materiales tenemos el Prismatic Wrinkle, el Silver Sandy, Foil Silver y el Gold Mini. El Prismatic Wrinkle es muy similar a los ya conocidos láser, solo que en los láser todos los elementos fuera del personaje tenían textura, y en el Prismatic Wrinkle algunos elementos decorativos no tienen textura. También la textura rugosa está formada por patrones de líneas muy pequeñitas. Y en algunos casos podías notar pequeñas líneas de brillo de colores. El Silver Sandy es un material muy similar al Wrinkle, incluso podía decir que es más parecido al láser. Por el patrón, en el material rugoso, es más pequeño que el Wrinkle y le da una textura un tanto diferente. Ya habíamos tenido versiones más grandes que el tazo normal, llamada Megatazo, y una versión aún más grande llamada Gigatazo, pero nunca habíamos visto una versión más pequeña. Los Gold Mini llegaron como variante del material Gold, pero sin ninguna presentación o nuevo nombre, sino que también son llamados Gold. Ambos lados son iguales al del tazo original. Un cambio tan importante pasó desapercibido. Otro buen material hacía su regreso, el lenticular, pero ahora en forma de vuelatazo. Estos igual no los veíamos desde los tazos animados de Dragon Ball. Aunque estos solo tenían 3 imágenes, fueron unos de los que más me gustaron. Su parte trasera carecía de color,
Los tazos Gold y Silver siguen siendo como en las colecciones anteriores. Como ya les mencioné, en los Gold teníamos variantes de tamaño, y en algunos tazos teníamos esta característica de que algunos tazos eran amarillentos y otros más color bronce. En los tazos Silver predominan imágenes de los escenarios del juego. Varias características de estos tazos marcaron tendencia para las generaciones de tazos más recientes. La primera fue las variantes en los tazos Ultra Prisma y Mega Ultra Prisma, donde encontramos la misma imagen, pero con una variación en la forma de su brillo. Lo podrías encontrar en brillos circulares, brillos cuadrados y de puntitos, todos con el mismo número de tazo. Otra tendencia fue que igual por primera vez teníamos dinámica de códigos en los tazos, que como saben siguen vigentes. Los códigos estaban en unos tazos especiales llamados web, donde venía un personaje en la parte frontal y las instrucciones de uso en la parte trasera. Y si de variantes no paramos, en Sonrix podías encontrar la misma imagen y número de tazo en diferentes materiales. En Clásico y en Silver, unas variantes muy peculiares. Y si la colección no era suficientemente especial, también habían cupones en formas de tazos, para canjearlos por Pepsis, y un cupón ganador para canjearlo por un llavero de los personajes. ¡Qué exquisitez de colección! Si quieres completarla con todo y variantes, te deseo mucha suerte. Y para finalizar, también tuvimos esos hermosos portatazos, sencillos y muy funcionales. Una lata de aluminio con su tapa, había varios diseños, y dentro venían los Cheetos Shots y un par de tazos. En conclusión, es una muy buena colección. Lo único raro eran los materiales, puesto que al carecer de los Metallics, la única opción fue hacer varios materiales brillantes, que al final eran muy parecidos entre ellos. En el mismo año 2012, el año del fin del mundo, teníamos una revolución en los tazos. Llegaban los famosos cubitazos de la era del hielo. De Hielo 4, solo en cines. ¡Me encantaron! Sí, son tazos y son cuadrados. Nuevos cubitazos de la película La Era de Hielo 4. Ármalos, derriba y ganas. Búscalos en Gamesa, Sabritas y Sonrix. Cubitazos, el gran invento de la era. Junto a su lanzamiento de su cuarta entrega, la segunda colección de la Era del Hielo, siendo la primera la de Cheto Sorpresa. El tridente, Sabritas, Gamesa y Sonrix seguía en pie, trayendo una innovación entre comillas. Ellos lo llamaron el gran invento de la era. Los tazos eran ahora de forma cuadrada, con unas pestañas para unirlos entre sí. Sí, también podías armar cubos, de ahí el nombre cubitazos. Pero así como que gran invento, tampoco lo era, ya que estas formas ya las habíamos visto en los famosos yokos, y fuera del país en los asquitazos. A lo mejor con invento se referían a la forma de jugar, que en los comerciales vimos que era igual a la de los vuelatazos, formar estructuras y tirarlas, pero yo creo que la forma clásica de jugar tazos ya estaba muy arraigada, tanto que pocas personas jugaban con las nuevas reglas. De un lado tenían una imagen con los personajes de las 4 películas diferentes, y en la parte trasera un fragmento de imagen, que al juntar varios formabas una imagen grande. La colección consta de alrededor de 300 tazos. Varios dicen que son menos de 280, pero he visto tazos con la numeración 297, 298, etc., lo que le haría la colección de tazos más grande hasta ese momento. Está dividida en los siguientes materiales: Shiny, Classic, Vuelatazos, Giga Cubitazos, Gold, Prismatic, Silver, Silver Sandy, Lenticulares y Mega Lenticulares. Materiales ya conocidos, que sí, eran nuevos por su forma cubi, pero hablando enteramente del material, no había nada nuevo. Curiosamente, desde la colección posterior a la Era del Hielo 2, todas las colecciones habían tenido por lo menos un material nuevo. Los vuelatazos volvían. Estos los podías encontrar en los cacahuates Sabritas, con materiales como Gold y Silver. Estos resaltaban ya que eran circulares. Los Shiny, los Classic, los Gold, Silver, Lenticulares y Silver Sandy eran igual en material a los de Angry Birds. Uno de los tazos más bonitos de la colección fueron los Mega Lenticulares, que como su nombre lo dice, son como un tazo lenticular, pero de mayor tamaño. Pero si de megas hablamos, los gigatazos volvían en forma cuadrada. Estos los podías conseguir en los productos Voilà,
al igual que unos decoralápices de las cabezas de los protagonistas. Esta colección se volvió una de las más pesadas para aquellos coleccionistas que van en busca de las variantes, puesto que hay tazos con la misma imagen y numeración enfrente y por detrás la imagen del rompecabezas es diferente. Otra curiosidad es que los cubitazos no venían con el nombre del material, te enterabas de los nombres por los comerciales. Los cubitazos fue una colección extraña que a varios no les terminó de gustar y a otra parte la recibieron muy bien. Eso sí, como saben, nunca tuvimos de vuelta a los cubitazos. Sea por el motivo que sea, Sabritas ya no decidió arriesgarse con los cubi y los vuela, y regresó a los típicos círculos de plástico. Pero eso es historia para otro video. Bueno gente, espero que les haya gustado mucho el nuevo episodio de Evolución de los Tazos. Gracias por seguir aquí desde el primero. Esta vez no me tardaré tanto en traerlo. Recuerda dejar tu like y compartir. Esto es Buffet Games, yo soy Spanky, nos vemos en la próxima.